Bueno, me llamo Luis Bruno Barrio Nuevo. Yo desde los 11 años, por un problema de asma, un asmático, digamos, muy importante, un médico muy adelantado para la época sugirió que yo hiciera actividad física para el asma, cuando en aquella época era todo lo contrario. Los asmáticos se aislaban en la casa y no salían, no hacían actividad porque se suponía que no era conveniente. Y bueno, al revés de todo eso, yo caí en el Club Gimnasia de Esgrima, en una sección, tiene 3 secciones el club, donde hay una pista de atletismo. Y bueno, será por mi carácter un poco introvertido en aquella época, enseguida pegué onda, por hablar de alguna manera, con el atletismo y especialmente con el salto en alto. En aquella época se saltaba la técnica ventral, rodillo ventral, no como ahora, una técnica muy difícil, pero yo enseguida, te diría que a los 10, 11 años, capté la técnica y se ve que tenía predisposición genética porque ya saltaba alturas para mi edad importante. Y debuté a los 11 años en la prueba de salto en alto. Me acuerdo siempre, el torneo era debajo de la tribuna de lo que es la cancha de Boca, un torneo de pista cubierta, y ahí arranqué y no paré más hasta los 30 años, 20 años de intentar pasar por arriba de una varilla, que es inexplicable. Hoy mismo me pregunto yo qué le veía de divertido, porque mucha gente me lo pregunta, pero los atletas somos así, somos especiales como los nadadores. En realidad, todo aquel que se involucra en un deporte individual tiene algo distinto, porque el destino me llevó después a trabajar en deportes de conjunto. Allá cuando terminé la secundaria, mi papá quería que estudiara agronomía. Y bueno, empecé, pero al año me di cuenta que no era para mí. Lo mío era el deporte, así que arranqué con educación física, me recibí, y el destino me llevó a una especialidad, así como los médicos tienen traumatología, clínica, obstetricia, etcétera. Bueno, los profesores de educación física nos vamos involucrando en diversas actividades como son tercera edad, discapacidad, rehabilitación, preparación física, que fue lo que me llamó la atención siempre de entrada, y me involucré durante más de 40 años en la preparación física. Así que soy un profesor de educación física que el destino y un poco la decisión personal me hice un especialista en preparación física. La disciplina, bueno, es una disciplina dentro del atletismo que tiene los saltos, los lanzamientos y las carreras. Es muy individual, como todas las pruebas del atletismo, pero te va dando, sin que vos te des cuenta, mucha firmeza mental, mucha disciplina, porque en realidad vos estás compitiendo con vos mismo. Vos pensás que yo estuve muchos años intentando mejorar 1 centímetro, que era el récord sudamericano. Yo a partir de los 20 años, 22 años, el récord sudamericano era 2,16 metros, lo tenía un peruano. Yo me di cuenta que por ahí, si hacía determinadas cosas, yo podía batir ese récord. Y me lo planteé como algo importante, no te diría como una obsesión, pero era una meta. Y bueno, y eso era 1 centímetro. Y 6 años después, la fecha fue el 16 de octubre de 1977, conseguí batir el récord sudamericano. Pero para eso pasaron horas, días, meses y años de entrenar para batir 1 centímetro. Yo me acuerdo que tenía en mi habitación, me había con una tiza marcado los 2,17, y todas las mañanas me levantaba y con el pie tocaba los 2,17. Y bueno, de tanto sumar días y días mirando esa altura, en un momento no me parecía tan alta. Y bueno, llegó ese día que yo te digo, ese día tan especial, que lo pude batir,
Y bueno, una vez que batís el récord, en realidad lo importante es batir el récord, pero lo importante fue todo el camino que hiciste de perseverancia, de esfuerzo, y eso es lo que me dio el atletismo, te digo. Y eso es lo que yo le pude transmitir a mis equipos, porque los deportistas de conjunto tienen muchas virtudes, que yo también me enriquecí entrenando hockey, rugby, como ser la solidaridad, la parte de la amistad, la lealtad. El atletismo no tiene eso porque es muy individual, pero carecen por ahí de eso que yo te digo, de cierta disciplina, cierta firmeza mental, creer que los límites te los pones vos. Yo, en el atletismo, la condición sine qua non es que el límite te lo pones vos, ¿viste? Y eso mucha gente no lo entiende. O sea que no hay límites, no es que te dicen vos vas a llegar hasta acá, depende de uno. Y el atletismo favorece mucho eso de la disciplina y creer que los límites no existen y que uno puede transponerlos si se lo propone. El salto en alto es una disciplina más que es linda porque hay que vencer la fuerza de gravedad, no tiene ningún elemento, estás vos, una varilla, y bueno, el reglamento dice que vos tenés que picar con un pie, después hacé lo que quieras, de frente, de costado, de espalda, así apareció la técnica de espalda, porque cumple con el reglamento, picás con un pie. Y bueno, pasaron así, como te digo, 20 años haciendo esa disciplina, fueron 20 años. Pero bueno, te vuelvo a repetir, me dio muchas satisfacciones que gracias a Dios las pude aplicar después a mi profesión. Mirá, yo como te decía, yo cuando ganaba un torneo y la satisfacción de ganarlo, la alegría la compartía con dos personas, con mi entrenador, no sé, con algún familiar. Cuando perdía lo mismo, la contención era de mi entrenador y de alguna persona por ahí. En cambio yo en el deporte de conjunto observé que tanto en el triunfo como en la derrota se produce un tema muy mancomunado entre los jugadores que se apoyan, festejan la victoria juntos, la comparten, esa alegría, y también comparten la amargura de la derrota, cosa que en el atletismo no tenés esa oportunidad. Eso yo lo aprendí en el deporte de conjunto, observando después de terminado el partido, por ejemplo, cómo era el tema de compartir tanto el triunfo como la derrota, cómo es ser solidario con el amigo, con el compañero, tanto afuera como adentro de la cancha. El atletismo es muy individual en ese aspecto. No te diría que es lo ideal para compartir ese tipo de valor, pero sí de otros, como te mencioné antes, que entonces se pudo hacer esa simbiosis de todo lo que tenía un deporte de conjunto y todo lo que le pude brindar a través del deporte individual. Es muy distinto ser, jugador que entrenador. El rol de entrenador es complejo. El jugador tiene otro tipo de vicisitudes, otro tipo de emociones, que jugando, estando ya en situación de juego, puede descargar un montón de emociones. En cambio, el que está afuera, en el banco, en la tribuna, realmente tiene otro tipo de emoción, y aparte, antes y después del partido, fundamentalmente, tiene que tener esa parte de sensibilidad importante para saber decir las palabras justas en el momento apropiado. Yo creo que el entrenamiento moderno, así lo encaré siempre desde mi punto de vista profesional, tiene tres áreas: el área del cuerpo, el área de las emociones. Nosotros los jugadores son unidades psicosomáticas, no son máquinas. O sea que si vos aplicás fríamente la ciencia, posiblemente consigas un buen resultado.
todo lo que aprendiste en el profesorado, en cursos, en libros, leyendo, etc. Pero ese individuo, ese jugador, también tiene emociones y son esas cosas que vos muchas veces no te explicás. ¿Por qué alguien tan bien entrenado después en la cancha no puede mostrar todo lo que en la semana vos sabés que pudo hacer? Porque no está coordinado el cuerpo y las emociones. Y esa es la tarea de un buen entrenador. Un buen entrenador pasa a ser un líder cuando consigue equilibrar el cuerpo bien entrenado, eso que aprendió, la ciencia, y las emociones bien equilibradas. ¿Con qué lo conseguís? Bueno, con lo que se llama la ontología del lenguaje. Por eso creo que hoy en día es muy importante que en los profesorados, en las universidades, se hable de coaching, porque un buen entrenador, un líder, tiene que hacer coaching, más allá de entrenar. Porque te vuelvo a repetir, el jugador y el equipo no es solo un cuerpo que se entrena fríamente en un gimnasio, en una pista, en un campo de juego, sino que las emociones y los estados de ánimo son decisivos para que uno pueda expresar su mejor forma, su mejor momento. Y esa es tarea también de un líder, más que un buen entrenador. Lo difícil es hacerle entender, porque hay una frase muy famosa, un concepto para mí equivocado. Lo difícil, una vez que llegaste, es mantenerte. No. Porque lo difícil no es mantenerse una vez que llegaste. Lo difícil es seguir creciendo a pesar de haber llegado. Porque todo el mundo, vamos a suponer que vos querés llegar acá. Y bueno, vos venís creciendo, 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 y en un día llegaste. Llegaste a la cumbre, al cenit. Ocupaste el lugar más alto de todos. Desplazaste a alguno que estaba ahí. Y si vos solamente te limitás a mantenerte, va a haber otro con las mismas aspiraciones legítimas que va a venir escalando, haciendo cosas, entrenando, y va a llegar al lugar que vos estás y te va a desplazar. Ahora, si vos fuiste inteligente, en vez de mantenerte, seguiste creciendo, el otro cuando llegue al lugar que vos estabas no te va a encontrar, porque vos, a pesar de haber llegado al número 1, seguiste creciendo. Por eso pasan a la historia aquellos que, si bien llegan al número 1, siguen y siguen mejorando, mejorando, y bueno, por eso ganan 20 Grand Slam los tenistas, se mantienen en el número 1, porque los demás hacen todo, pero cuando llegan al lugar que se supone que es el mejor, el que era el mejor ya está en otro lugar más alto. Entonces, esa frase, lo importante no es mantenerse en la cúspide, lo importante es seguir creciendo a pesar de haber llegado a la cúspide. Primero tiene que proponerse metas creíbles, realizables y motivantes. Te lo pongo ejemplo de un equipo que el año pasado salió penúltimo, estuvo entre los 4 últimos. Empezamos el año con entusiasmo, planificado. Una meta creíble no es ser campeón. Si estuviste peleando el descenso, sería un milagro. Los milagros puede ser, existen, ¿no? Pero una meta creíble sería ser protagonista, estar entre los 6 primeros. ¿Es realizable? Bueno, es realizable si haces un montón de cosas que no son fáciles. Y es motivante, porque hay 3 categorías. Están los participantes, que son todos, los protagonistas, que son 4 o 5, son los que están siempre ahí, los de arriba, y el campeón. El campeón surge de los protagonistas. Entonces, la primera meta tiene que ser, ¿soy participante? Bueno, ser 3, 4, 5 años seguidos protagonista. Si vos fuiste 4 o 5 años seguidos protagonista, va a decantar solito que es muy posible que en algún momento seas campeón.
Pero no podés proponerte ser campeón si estuviste peleando el descenso el año pasado. Primero tenés que proponerte ser protagonista 3, 4, 5 años seguidos y después pensar en ser campeón. Eso es un concepto fundamental en un equipo, ¿viste? Y el deportista tiene, como siempre yo les decía a mis jugadoras, a mis jugadores, repetía, no era original, una frase de un chino milenario, Lao Tse, que decía que fuerte es aquel que vence a los demás. Poderoso es aquel que se vence a sí mismo. Y un equipo campeón o un campeón se nutre de poderosos. Aquellos que tienen una disciplina única, que tienen una capacidad de esfuerzo, que son distintos. Aquellos que nunca le vas a escuchar que te piden una excepción, que te dicen no puedo más, ¿viste? Esos son los poderosos. Los que siempre están superando límites. Los que se vencen a sí mismos. Los que a pesar de estar cansados, siguen. A pesar de hace 40 grados, se la bancan. A pesar de que hace 2 grados bajo cero, se la bancan. Que van a comer y en vez de elegirse una hamburguesa, comen, se alimentan con algo que les viene bien a todo el esfuerzo que están haciendo. Los distintos hacen cosas distintas. Siempre digo, si querés resultados estándar, bueno, entrená estándar, como todo el mundo. Si querés resultados distintos, tenés que hacer algo distinto. Toda planificación se basa en los objetivos del deportista. Si vos tenés un juego olímpico por el mes de octubre, bueno, eso se viene preparando, pero el año olímpico tiene una preparación. Los tenistas es muy particular porque prácticamente juegan todas las semanas durante muchas semanas. Y tienen solo un periodo que son de fines o mitad de diciembre o todo diciembre como para hacer una preparación más o menos acorde. Porque aparte el tenista juega primera ronda un martes, pierde, y después tenés 7 días hasta el próximo partido. Pero es distinto si ganás primera ronda, si ganás octavo, si ganás cuarto, si llegás a semi. Entonces cuando termina el torneo tenés 2 días para el próximo. Entonces todo eso es muy flexible. Un deporte individual, justo tocaste un punto, el tenis es muy particular porque depende de los resultados, del tiempo que te va quedando hasta el próximo torneo, pero en un deporte de conjunto se puede planificar con más tiempo y más coherencia, te diría. Yo creo que en aquella época era mucho más artesanal, la época que yo hablo. Vos pensás que yo entrené, yo estuve en 6 Juegos Olímpicos, gracias al hockey, 3 con los varones y 3 con las chicas, y el mío 7. No hay muchos en la Argentina con 7 Juegos Olímpicos. Pero vamos a la parte profesional. Yo entrené en campo hasta el 2014, más o menos. Y bueno, y recién aparecían los GPS, ni hablemos de los drones que no existían. Entonces era mucho más artesanal, el deportista estaba mucho más predispuesto a entrenar en una planificación ortodoxa y tradicional y no dependía tanto de toda la informática que hay ahora. Que yo siempre digo que es bueno tener datos, es muy bueno, porque los datos te orientan a cómo tenés que llevar el proceso de entrenamiento. Pero nunca, nunca va a dejar de faltar la palabra crucial del entrenador, porque voy al principio. Vas a entrenar un cuerpo con GPS, vas a entrenar un cuerpo con drones, vas a entrenar un cuerpo con cardiotacol, con toda la ciencia que vos quieras aplicarle. Pero el deportista se peleó con la novia, tiene un drama familiar y el GPS, el dron y todo lo que vos quieras, en el momento del partido no sirve para nada, porque el tipo está en otra cosa. Y el entrenador, que es bueno, el líder, se da cuenta de eso y lo habla y lo ve antes.
Entonces tiene que haber una simbiosis entre la ciencia pura. Yo tengo, la verdad que a veces discuto con colegas jóvenes porque ellos se basan todo en esto y se olvidan de los estados de ánimo y las emociones. ¿Vos qué te crees que pasó con el Mundial de Fútbol? ¿Fue futbolístico? Sí. ¿Fue táctico? También. Pero hubo mucho de estado de ánimo y de emoción, que el técnico, que el líder, como Scaloni y su grupo, lo supieron manejar. Yo me recibí muy joven, sí, pero empecé a trabajar en el profesorado muy joven, como profesor de atletismo. Y entre mis exalumnos, un día me llaman a una reunión ya grande, tenía unos 40 años, alguien, y me dice, vos no me conocés a mí, yo fui alumno tuyo, dice, y voy a ser secretario de Deporte de la Nación, y quiero alguna idea. Era Fernando Galmarini, el yerno de Massa, el suegro, perdón, y fue secretario de Deporte de Menem. Y yo le dije, mirá, a mí me parece que en este país le falta un centro de alto rendimiento. Te estoy hablando del año 1009, te lo voy a decir exacto, 1989. Si vos querés, yo te elaboro un proyecto, pero por favor no me hagas trabajar al cohete, le digo. Bueno, dale, armé el proyecto de lo que debería ser y le puse el nombre, CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Al principio le había puesto CENAR, sin la D final, pero después pensé, no, cualquier cosa puede ser un Centro Nacional de Alto Rendimiento. Cambió la D, deportivo. Le encantó la idea, la puso en marcha y arrancó el CENAR así, donde estaba un viejo, la UES y un viejo predio acá en Núñez. Y el CENAR nació así. Y me nombró director, fui el primer director del CENAR. Pero estuve pocos meses porque no es para mí. A mí me gustaba el campo, estar con el buzo, con los jugadores. Y eso es un trabajo de escritorio. Es política y no me gusta. El legado es cuando yo voy por la calle, me pasa mucho, gracias a Dios. Porque tuve decenas de promociones de exalumnos en el profesorado y decenas de exjugadores, varones y mujeres, de rugby y de hockey. Entonces, ¿sabés lo que es más lindo y más que cualquier medalla? Que vos vas por la calle, profe, vienen con una sonrisa hasta acá, te dan un abrazo y te dicen, qué buenos recuerdos tengo, profe, suyo. Y te dan un abrazo con cariño y con afecto y con agradecimiento. Eso para mí vale, como te digo, tanto más que una medalla olímpica. Yo creo que, como hacen los países desarrollados, una vez leí que no sé qué sociólogo deportivo dijo, los países que tienen muy desarrollado el atletismo, la natación y la gimnasia, en general, no digo siempre, tienen un deporte en su país desarrollado. Entonces vos pensá, Australia, mirá los países que te voy a nombrar, Estados Unidos, Rusia, China, no sé, un país de España, ponele, un país de Europa. Son países que tienen desarrollado primero el atletismo, la natación y la gimnasia. ¿Qué es lo que tendrían que hacer un chico hasta los 12 años? Después que elija el deporte que quiera. Y acá es al revés. Los 3 peores deportes desarrollados que tenemos son los que tendrían que estar más desarrollados. Ese es el concepto que es clave y que tendría que cambiar, que nadie se da cuenta en este país. Desarrollar, porque el atletismo en realidad ¿qué es? Son las 3 formas básicas del movimiento: correr, saltar y lanzar. ¿Qué es lo que hace un chico? Correr, saltar y lanzar. Como formación física básica hablo, no como deporte. Nadar, ¿cómo no vas a nadar? Toda la población hasta los 12 años tendría que saber nadar en este país. Y la gimnasia, que te da una formación básica increíble. Bueno, ese es el concepto. La Argentina tendría que preocuparse de que hasta los 12 años todos los nenas y los nenes del país hagan atletismo, natación y gimnasia. Y vos sabés qué deporte importante después tendríamos.